Circuito eléctrico mixto. Somos el equipo conformado por Barragán Medina, Cota Lugo, Gómez López, Ticha Lizárraga y Torres 5, del grupo Sexto BM Pro. Comencemos. Una vez escrito nuestro circuito, podremos observar que tenemos 15 ohms, que a las cuales les pondremos R1, al 45 ohms le pondremos R2, a 90 ohms R3 y a 20 ohms R4. Como podemos observar, R1 y R4 se encuentran en serie, pero R2 y R3 se encuentran en paralelo, lo que nos dice que este circuito es un circuito mixto, con paralelos y en serie. Juntando R2 más R3, podremos tener R5, que también cuenta como resistencia en paralelo, que es igual a 1 sobre R5 es igual a 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Esta ecuación es para saber la resistencia que tendremos en R5 o en R paralelo. Una vez sustituyendo los valores, tendremos que 1 sobre R5 es igual a 1 sobre 45 más 1 sobre 90. Para tener que hacer esta suma tenemos que hacer las fracciones equivalentes. Podremos hacer las equivalentes ya sea multiplicando en forma de mariposa o simplemente sacar el mínimo como un múltiplo. Pero nosotros vamos a hacer en multiplicación de forma mariposa, que nos dará que es 90 más 45 sobre 4050, que esto es igual a 135 sobre 4050. Estos mismos podrán ser divididos entre 5, que nos dará 27 sobre 810, que estos también podrán ser divididos entre 9 y nos dará 3 entre 90, y estos todavía entre 3 y nos dará 1 entre 30. Siempre poner la expresión igual y sea su versión simplificada. Con esto se sabe que 1 entre R5 es igual a 1 entre 30. Al no tener esta proporción hay que despejar R5, se puede aplicar el recíproco a cada lado y llegar directamente a que vale 30. Sin embargo, a veces puede haber números distintos de 1 en la parte del numerador, y para decirles un procedimiento que siempre va a funcionar, se multiplica el cruzado. Se llega a otra ecuación que ya no tiene fracciones. Se recomienda empezar con la diagonal donde está la incógnita, en este caso R5 por 1 es R5 y del otro lado 1 por 30 es 30. Y como se está trabajando con resistencias, tiene ohms. Una vez que se reemplaza la resistencia equivalente de las dos resistencias paralelas, se tiene únicamente un circuito en serie. Así que sumando las tres resistencias se puede conocer la resistencia total del circuito. Por lo tanto, resistencia total es igual a sumar R1 más R5 y finalmente R4. Sustituyendo se tiene 15 ohms más 30 ohms más 20 ohms, que es igual a 65 ohms. Es decir, el circuito equivalente luce de esta manera, con un voltaje de 120 y una resistencia de 65 ohms. Entonces la corriente que pasa por el circuito, que se nombrará como I total, recordando la ley de Ohms, se hace un triángulo, se divide de la siguiente manera, y yo trato de recordar la frase viva la reina Isabel. De aquí se puede ver que para calcular una corriente es necesario dividir voltaje entre resistencia. Entonces la corriente total es igual a dividir 120 volts entre
65 ohms, obteniendo una corriente total de 1.84 amperes. Entonces, como la resistencia equivalente se puede descomponer o representar con estas resistencias en serie, quiere decir que por ellas pasa la corriente total del circuito, la cual tiene un valor de 1.84 amperes. Entonces, al tener una resistencia y una corriente que pasa por ella, recordando de nuevo el triángulo de la ley de Ohms, se puede calcular su voltaje a través de la multiplicación de esta resistencia por su corriente. Para calcular el voltaje que pasa por la resistencia 1, se multiplica 15 ohms por 1.84 amperes. Multiplicando 15 por 1.84 se obtiene un resultado de 138 entre 5, pero convirtiéndolo a decimales, 27.6. Para calcular el voltaje que pasa por la resistencia 5, se multiplica 30 ohms por 1.84 amperes. Multiplicando 30 por 1.84 se obtiene un resultado de 55.2. Y para calcular el voltaje que pasa por la resistencia 4, se multiplica 20 ohms por la corriente 1.84 amperes. Multiplicando 20 por 1.84 se obtiene un resultado de 36.8. Y el momento de sumar los tres voltajes debe dar el resultado del voltaje total. Pero como no se anotaron todos los decimales en cada uno de los resultados, existe un ligero error, pero eso es normal. Por otra parte, la resistencia de 30 ohms es equivalente a tener dos resistencias en paralelo, una 45 y otra de 90 ohms, las cuales también, por estar en paralelo, tiene el mismo voltaje de 55.2 volts. Por otra parte, se debe considerar que la corriente del circuito, al momento de chocar con este nodo, se divide en otras dos corrientes que alimentan a la resistencia 2 y 3. Y al momento de chocar con el nodo en la parte de abajo, se suman y completan nuevamente la corriente total del circuito. Para calcular una corriente se tiene que dividir voltaje entre resistencia. Entonces, para calcular la corriente que pasa en la resistencia 2, se tiene que dividir el voltaje, que es 55.2 volts, entre la resistencia. Haciendo la división se obtiene un resultado igual a 1.22. Y para calcular la corriente que pasa por la resistencia número 3, se divide el voltaje, que es el mismo, entre la resistencia, que equivale a 90 ohms. Se espera obtener un resultado que complete la corriente total del circuito. Al hacer la suma existe un ligero error porque nos anotaron todos los decimales en cada una de las divisiones. Esta es la corriente, voltaje y resistencia en cada uno de los elementos del circuito, así como el circuito equivalente tiene estos valores. Una vez que hayamos sacado todo a cada una de las resistencias, procedemos a sacar cada una de sus potencias en base a cada una de las R's. Para sacar cada una de las potencias, hacemos la operación de P igual a voltaje por intensidad, siendo así P1 igual a 27.6, o sea el voltaje de R1 por 1.84, o sea la intensidad de R1, que nos dará como resultado 50.78 watts. Continuamos con P2, que es igual a 55.2 por 0.61, que nos da como resultado 33.67 watts. P3 es igual a 55.2 por 1.22, que nos da como resultado 67.34 watts. Y por último, P4 igual a 36.8 por 1.84, que nos da como resultado 67.71 watts. La manera de calcular la potencia total es con la operación de voltaje total por intensidad total.
o sea 120 por 1.84, que nos dará como resultado 220.8 watts. La manera de comprobarlo es haciendo suma de cada una de las potencias, o sea P1 más P2 más P3 más P4, que nos dará un resultado aproximado, en este caso 219.5 watts. Nerf this!